Defensora, queríamos saber su posición frente a la manifestación que está llevando un sector estudiantil de nuestro país. Ellos exigen su renuncia, esto a raíz de sus declaraciones acerca de la tortura. Queremos saber su posición. Bien, fíjate, Carolina, como tú recordarás, el sábado pasado yo presentaba el informe defensorial sobre la violencia en nuestro país en el mes de febrero. En un fragmento de mi declaración yo decía que la tortura, para ser considerada como tortura, tenía que tener el sentido de obtener una confesión, que es lo que establece el estándar internacional y nuestra legislación interna. Eso no es una creación mía. O el sentido de castigar a una persona por algo que hizo, humillarla, quebrantar su ánimo. Cuando yo hacía esta definición, que además es penalizada de manera severa por nuestra legislación, con una pena de 15 a 25 años el delito de tortura, el Nacional, con ese fragmento descontextualizado, tituló en su página: Defensora del Pueblo justifica tortura a estudiantes. Esta declaración, aun cuando nosotros le mandamos un derecho a réplica en unos 10, 15 minutos, porque nos parecía escandaloso el titular, ellos lo dejaron en su página colgado por más de 3 horas, y esto acarreó que yo estuviera entre las tendencias durante 11 horas. Y muchas personas, pues, por supuesto, me insultaron, hicieron expresiones descalificatorias y, bueno, hasta amenazas en contra de mi familia y de mis hijos, que como tú sabes, algunas personas sabrán que todos mis hijos son menores de edad. Y además el diario El Nacional me negó el derecho a réplica, porque se negó a colgar la aclaratoria y se negó a reconocer que había sacado una expresión donde yo me estaba refiriendo a un concepto jurídico que tiene naturaleza internacional y nacional, porque nosotros el año pasado aprobamos una ley contra la tortura y se asoció a la defensora del pueblo una declaración de esta magnitud y de esta gravedad. Defensora. Ayer... Ajá. Defensora, ciertamente usted argumenta que la sacaron de contexto en sus declaraciones. Los argumentos es que no solo se establece la tortura para sacar una confesión, sino también para intimidar, para amedrentar, para castigar. La pregunta es la siguiente. Es el momento de, usted dice, de dar ese derecho de palabra, ese derecho para rectificar. La pregunta es sencilla, defensora. ¿Usted avala o rechaza los excesos policiales que, según lo denuncia el Foro Penal Venezolano, son más de 40 denuncias de violaciones a los derechos humanos? Carolina, tú eres periodista, ¿cierto? Sí, ciertamente, defensora. Bueno, Carolina, tuviste la rueda de prensa completa que yo ofrecí el día sábado. ¿Se tomaron ustedes la molestia de mirarla? Porque no, si tú la hubieras visto, sí, tú no defensora, sí la vi. Pregunta. Sí, defensora, la vi. En esa rueda de prensa, yo al menos en 5 oportunidades condené categóricamente cualquier tipo de abuso policial. Sí, defensora, entonces, vi la rueda de prensa y le estoy preguntando de nuevo su posición. Bueno, pero es que mi posición la di en esa misma rueda de prensa, Carolina, donde yo condené cualquier exceso policial y donde informé que impulsábamos 44 denuncias sobre este tipo de excesos, Carolina. Entonces esa pregunta me parece maliciosa en este escenario donde yo estoy aquí en Naciones Unidas precisamente haciendo un documento para presentarlo frente al relator de defensores de derechos humanos y frente al relator de libertad de expresión para mostrar cómo se me negó el derecho a réplica, cómo se me asocia a mí, la representante de la Institución Nacional de Derechos Humanos de mi país, con avalar delitos graves como la tortura, que son castigados casi con penas máximas en nuestro país, y cómo esa mentira ha sido replicada. Y tú ahorita todavía estás hecha, después de haber sido aclarado eso suficientemente el mismo sábado,
insisten en preguntarme si yo avalo tortura. No, Entonces, defensora, quisiera aclarar, permítame, defensora, quisiera aclarar que la intención no va con ninguna mala intención, no es malintencionada la pregunta, es porque algunos sectores han determinado esto es una oportunidad para que usted nuevamente establezca su posición. No queremos, personalmente le digo, no queremos que se establezca con mala intención, es la oportunidad para que usted, Carolina, como defensora del pueblo, establezca su posición nuevamente. Te quiero decir más, te quiero decir que fue precisamente ese canal Globovisión el primero en leer el texto íntegro de mi réplica, porque no es posible que yo esté definiendo el concepto de tortura y cuándo se asume que es tortura, porque cuando tú acusas a un funcionario de tortura, esa persona va a purgar la pena máxima en una cárcel. Entonces, por eso yo decía que teníamos que ser muy rigurosos para que la entidad de las penas fueran justas. Y de allí a decir que yo justifiqué la tortura, hay un trecho extremadamente largo. Es más, creo que no hay manera de llegar a esa declaración que fue el titular del Nacional. El titular del Nacional fue: defensora justifica denuncia a estudiantes. Ayer me han dicho mis colegas mexicanos, argentinos y nicaragüenses que expresan preocupación por la presión que se ejerce sobre la institución de derechos humanos venezolana. Me han informado que esta misma declaración y ese fragmento ha sido transmitido en programas como el de Cala, tratando de llevar a personas a pronunciarse en contra de la titular de la Institución Nacional de Derechos Humanos de nuestro país y generando condiciones adversas para la defensa de los derechos humanos entre todo nuestro personal defensorial. Y esta marcha del día de hoy se hace sobre la base de la gran mentira de que yo soy una persona que avala delitos graves, como es el caso de la tortura. Defensora, entonces, buenos días. Yo pido el llamado a la rectificación pública, pido y exijo mi derecho constitucional a réplica, que me lo negó el diario El Nacional, y pido que ustedes y todos los periodistas cesen en la transmisión de una información que es lesiva para la institucionalidad democrática de nuestro país y que además es falsa. Defensora, buenos días. Le habla acá Walfredo Cardoso de Primera Página del Estudio. Defensora, paralelamente a lo que está sucediendo, evidentemente se han acontecido hechos de violencia contra las personas. Se va a tomar, le tengo dos preguntas. Uno, ¿se van a tomar medidas judiciales contra los funcionarios que han maltratado a los manifestantes? Y dos, sabemos de información que Leopoldo López está aislado en la cárcel. ¿También va a ser tomado en cuenta su situación? ¿Es esto viable para la situación de los derechos humanos en Venezuela? Pregunta número uno. Han sido privados ya a esta fecha varios funcionarios policiales y de la Guardia que han incurrido en exceso. Aquí, en Naciones Unidas, el relator para la tortura ha admitido que solo 2 casos pudieran comprenderse dentro del supuesto de tortura, e inclusive aquí en Naciones Unidas esos casos están en estudio, igual como están en estudio en la Defensoría del Pueblo. Y si esas personas, de acuerdo al criterio del juez, son considerados torturadores, tenga usted la seguridad que esas personas van a ir a dar con sus huesos a una cárcel donde cumplirán lo que reza nuestra legislación. Nosotros como Defensoría estamos investigando 44 denuncias sobre el derecho a la integridad física de las personas. Las vamos a impulsar y les vamos a hacer seguimiento. Primera pregunta respondida. Segunda pregunta, Leopoldo López fue visitado por la Defensoría del Pueblo el viernes pasado en horas de... Y él, bueno, entre muchas cosas que nos decía, pues nos decía que él nada tiene que alegar sobre sus derechos. Ahora, si está circulando otra noticia por allí, yo instruiré una nueva visita esta semana, pero las actas que nosotros tenemos, y bueno, Leopoldo López a lo mejor me está escuchando porque tiene acceso a cable y tiene acceso a telefonía y tiene acceso a cuestiones que generalmente una persona privada de su libertad no tiene. Bueno, pudiéramos hacer otra visita para ver si es cierto, pero como nosotros las denuncias las atendemos en base a supuestos ciertos, bueno, ahora mismo la estás diciendo tú por este medio, que es Globovisión, instruiré una nueva visita, pero la última información que tengo de hace apenas 5 o 6 días atrás es que Leopoldo nos informó a nosotros como Defensoría del Pueblo que sobre sus derechos no tenía nada que objetar. Sin embargo, bueno, en virtud de que está circulando esto, pues haremos una nueva visita
a Leopoldo López allá en Ramo Verde. Defensora, una última pregunta para finalizar, además agradeciendo su tiempo y su esfuerzo para participar en Primera Página. Defensora, usted el día de ayer se reunió con relatores de los derechos humanos. ¿Qué fue lo que se discutió el día de ayer, defensora? Fíjate, ahora mismo, esta tarde, yo tengo una reunión con un representante de la oficina de la alta comisionada. Voy a documentar toda esta gran campaña de odio que se ha generado en contra de la Defensoría del Pueblo, y la mejor prueba de esa campaña de odio es una marcha que se desarrolla en el día de hoy en contra de nuestra institución, basada en una mentira, basada en una afirmación que se me atribuyó de manera deliberada por un diario que, bueno, ya aquí será conocida su práctica en Naciones Unidas. Vamos a dejar muy bien sustentado todos los tweets, todos los insultos que recibí personalmente y las amenazas sobre mis hijos en virtud de esa mentira que se divulga y se sigue divulgando. Ayer mismo la retransmitían en CNN, asociando a una titular de una institución nacional de derechos humanos a avalar delitos graves, como es el caso de la tortura, que eso es lo más indigno que puede hacerse con un defensor de derechos humanos. Y hoy estoy gestionando el encuentro con el defensor, o mejor dicho, el relator del derecho a la libertad de expresión, para que se observe claramente cómo se infringen los límites del derecho a la libertad de expresión, que es el honor, que es la dignidad, que es la no propaganda de guerra, que son los mensajes que promuevan el odio o la discriminación, y cómo el Nacional violenta estos principios y estos derechos de las demás personas con informaciones forjadas y montadas, y con el defensor, mejor dicho, el relator para los defensores de derechos humanos, cómo en Venezuela se trabaja con condiciones o bajo condiciones muy adversas que implican el desencadenamiento de este tipo de campañas de odio contra la institucionalidad democrática de nuestro país.